resultado que tiene la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sin más, quiero que me acompañen en su Biblia a San Marcos capítulo 13, versículo 13. Toda esta semana pasada el Señor me indicaba de la importancia de tener una relación con Él constante y de compartir
conoció, diga conmigo, antes conoció. ¿Cuándo te conoció? Antes. ¿Qué más? Dice, también los predestinó. Ya tenía un destino con vos y conmigo de antes. El antes ya nos predestinó. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y escuchen lo que dice el 30. A los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, dice, también los justificó. Dice, y a los que llamó, dice, y a estos también los justificó. ¿Cómo nos justificó el Señor? Si nosotros, la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay uno que se vaya al cielo, porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo Dios justificó tu vida y mi vida? Jesús cargó tus pecados y mis pecados. Y gracias al sacrificio de Él, nosotros somos justificados por Dios por la fe en Jesucristo, que se entregó por nosotros. ¿Cuánto pueden comprender esto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, no hay uno que pueda ganar el cielo. Porque dice que no es por obras, sino es la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y nuestra fe puesta en Cristo recibimos la justificación. Quiere decir que si nos morimos, podemos ir a la presencia de Dios y hemos sido justificados por Cristo. Amén. El Señor nos perdonó cuando nos arrepentimos, nos limpió y nos justificó. Y a los que justificó, fíjese lo que dice, a estos también glorificó. ¿Entendemos? El Señor dice que a través de nuestro testimonio, Él es glorificado. Y nosotros somos hechura suya. Y Él es glorificado a través de su creación, para que nosotros siempre le demos gloria a Dios y le agradezcamos a Él por todo, por la salvación, por el perdón, por la misericordia, porque por Él fuimos salvos. Dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. ¿Y qué más? Fíjese lo que dice. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Escucha el 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
cuando nosotros venimos a Él con nuestras cargas. Por eso Jesús dijo, vengan a mí, los que están trabajados, cargados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. Él habla de estar con Él. Y el que viene a mí, yo no lo rechazo, yo no lo discrimino. Porque dice que Dios atiende al humilde. ¿Cuántos dicen amén? Cuando venimos con humildad, el Señor nos atiende y el Señor nos llama para que estemos con Él. ¡Qué tremendo! Estábamos en Marcos 3, capítulo 13, dice, después subió al monte y los llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Fíjese el 14. Como los primeros discípulos, dice que Él estableció a 12. ¿A cuánto estableció? A 12. Los plantó, los afirmó. Eran personas inestables, eran personas con mal carácter, algunos eran medio incrédulos, otros eran medio mentirosos, pero Él pasó 3 años con ellos y les enseñó y les mostró cómo orar, cómo liberar a los endemoniados, cómo sanar a los enfermos. Los fue entrenando para que ellos hagan lo mismo. ¿Cuánto pueden entender esto? ¿Para qué aprendemos la palabra nosotros? ¿Para qué nos entrenan nosotros? Para que hagamos lo mismo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuánto tienen un discípulo al lado?